y con el compromiso de pagar año con año por la administración de los reclusorios en un tiempo de 20 años. Además de que el pago era excesivo y entre otras cosas se tenía que pagar habiendo o no habiendo prisioneros, reclusos, había que pagar el 100%. Además de eso, al finalizar el contrato en 20 años, las instalaciones seguían siendo de las empresas particulares. Esto es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta dónde se llegó, porque no fueron nada más los bancos, las minas, las grandes empresas de la nación, las tierras, sino se privatizaron hasta los reclusorios. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T en busca de la información para esta cuarta transformación. Y antes de iniciar con esta nota, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Señores, pues para que vean el gran trabajo que está haciendo el presidente de la República y por fin había dado marcha atrás o tener un mejor contrato con las cárceles, porque en su momento, y para que vean ustedes el verdadero cinismo que maneja Felipe Calderón, vamos a subir un video en donde salió con Adela Micha a querer decir que lo que se está haciendo con él es una persecución política, que no sabe por qué el presidente está ahora sí que duro y dale con él. Y cómo no, si el señor durante su gestión simplemente se dedicó a hacer este tipo de contratos que, dicho sea de paso, señores, beneficio para los mexicanos no hubo. Mejor dicho, hubo beneficios para sus bolsillos y para otras personas. Y una de estas que el presidente pues acaba de dar a conocer el día de hoy en la mañanera fue pues estos famosos contratos que había hecho con empresas privadas, o para privatizar, mejor dicho, las cárceles. Cada interno, señores, costaba 114,588 pesos al mes. Así tal cual. Fíjense ustedes nada más, cosa que usted y yo no sabíamos, pero obviamente con esta administración nos vimos a dar cuenta. Si no, jamás lo íbamos a saber y el dinero se disponía para esta situación. En su momento el presidente de la República en enero de este año había dado a conocer, se va a empezar una denuncia en lo civil para poder cancelar los contratos. Si no se tiene un arreglo, aquí vamos a estar informando, obviamente, hubo abusos de todo tipo. Esto había dado a conocer Andrés Manuel López Obrador, así como podemos darnos cuenta. El presidente de la República dio a conocer los contratos que se otorgaron a particulares para la administración de 8 centros penitenciarios en el sexenio de Felipe Calderón. Y cuando era secretario de Seguridad, así es, Genaro García Luna. También lo de la privatización de los reclusorios como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal. Los negocios del sector privado y del sector público, esa mezcolanza, esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos, o como se hacían los negocios privados al amparo del poder público. Cómo se alimentaban, se nutrían los poderes, el poder económico y el poder público con este tipo de negocios. Todo esto es lo que está desbaratando a Andrés Manuel López Obrador y que está causando tanto dolor, tanto enojo y ardor a esta oposición. Este es un ejemplo. Ahorita vimos también con la aprobación por la Cámara de Diputados de la reforma de hidrocarburos, cosa que también nada más era para poder hacer negocios al amparo de Pemex. Y pues obviamente le quitaban todos estos poderes y ellos hacían y deshacían lo que ellos querían. Lo mismo querían hacer con la Comisión Federal de Electricidad, pero de eso no se habla. Eso es lo que molesta, señores, que de eso no se habla. Y todavía los muy cínicos salen a decir que durante su administración hubo un crecimiento en México. Un crecimiento, pero de empresas privadas que nada más
simplemente se alimentaban de esto, de los recursos públicos. Es una verdadera vergüenza. Así lo dio a conocer el día de hoy el presidente de la República. Escuchen ustedes. El pasado 13 de enero, por instrucciones del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentamos ante ustedes información relativa a los 8 contratos de prestación de servicios que se firmaron en la administración de Felipe Calderón, siendo en la época del señor García Luna, que se hizo esta firma con particulares para la construcción y operación del mismo número de penales, de 8 penales. Destacar que en algunas de las cláusulas de los contratos establecen que la operación y la seguridad están a cargo del Gobierno de México y las empresas o desarrolladoras solo están obligadas a brindar condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares. Hay que decir que al recordar algunas de esas cláusulas, también se estableció que la vigencia de por lo menos 20 años para la prestación del servicio de estos proveedores, de estos particulares, para cada uno de los centros penitenciarios y el monto proyectado con actualización e impuestos es de 276,619 millones de pesos, de lo cual se ha erogado en 9 años 85,398 millones de pesos. También señalan estos contratos, que los pagos realizados durante la vigencia de cada uno de los contratos se llevarán a cabo de manera mensual en su totalidad, con independencia del número de personas privadas de la libertad que lo ocupen. Es decir, si un penal tiene 100 personas, se paga lo mismo que si tuviera 2,000 personas. El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente, nosotros decimos, esa es una percepción de la Secretaría, este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de 5 estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno. Por ejemplo, en 2020, el gasto es tan grande que de los 22,776 millones del presupuesto ejercidos por prevención y readaptación social por esta comisión, 67.7% se fue en el pago de estos 8 contratos. Casi el total, lo que significa pues esta privatización de estos servicios. Además, como se hizo de conocimiento en su momento, los contratos establecen que los inmuebles y sus instalaciones, una vez concluida su vigencia, siguen siendo propiedad del proveedor y no del Gobierno de México. Este fue uno de los principales puntos que se abordaron en las mesas de trabajo que el presidente nos instruyó tener junto con la Consejería Jurídica y con los prestadores de servicios para tratar los montos y cláusulas de los contratos y llegar a un acuerdo que revirtiera el grave daño ocasionado a la hacienda pública. Uno más de los asuntos a destacar fue, como decíamos, la capacidad instalada de cada centro penitenciario contra el número de personas privadas de la libertad que albergaban. Por ejemplo, aquí en el caso del Femenil de Morelos se tiene un número de personas, mujeres que están internas, de un total de 806 personas, y digamos se paga lo mismo por 100 que por 200, que por 800 o por 2,000 personas. Entonces es uno de los casos que ahorita vamos a explicar, y con cifras al 31 de marzo
se tenían 12,334 personas privadas de su libertad, PPLs, aquí en estos 8 penales, que es a los que dan servicios. Decir, pues, que hay casos en los que el porcentaje de ocupación es de 32%, como del penal de Morelos, y no obstante se pagaba como si estuviera lleno al 100%. Y en el mejor de los casos la ocupación está por debajo del 80%. En promedio, el número de personas privadas de la libertad por centro penitenciario llega al 61%. Otro de los asuntos a destacar es el gasto anual por persona privada de la libertad. En esta gráfica se ve que varía entre los 944,000 y los 2,388,000 pesos, es decir, 2,600 o 6,600 pesos por cada una de ellas. Aquí en esta gráfica se ve el gasto por PPL al año, que en promedio es de 1,408,000, y el gasto por PPL al mes, que es de 117,409 pesos, y el gasto promedio por PPL al día, que va de 3,913 pesos diarios, pero, por ejemplo, en un penal de Sonora es el promedio de 2,640 y el femenil de Morelos de 6,634 por cada una de las personas internas en estos penales. Aquí está el cuadro, no es lo mismo un costo que otro porque son diferentes los contratos, los costos, y en eso hemos estado trabajando. Con base en estos datos, se trabajó intensamente en distintos momentos con las empresas, con el apoyo y la participación del licenciado José Ángel Ávila, el consejero jurídico Julio Scherer, priorizando el diálogo y el acuerdo con los empresarios titulares de los contratos, con la finalidad de generar mejores condiciones de pago para el Estado mexicano. A manera de ejemplo, el monto que contractualmente debemos pagar a estas empresas este año es, como bien lo dice el presidente, casi de 16,000 millones de pesos, y gracias a los acuerdos establecidos que se formalizarán en breve, se llevará a cabo el pago de 13,543 millones, lo que significa que tendremos una reducción de 2,390 millones de pesos anuales en este año de 2021. Al término de la administración, se generará un ahorro de 10,106 millones de pesos en estos 4 años, y de acuerdo con cálculos que pueden aún variar y tener actualizaciones respecto de la inflación, al finalizar la contratación, el Gobierno de México tendrá una reducción de alrededor de 41,496 millones de pesos. Hay que decir que se logró otro de los logros en la mesa, es que las instalaciones de los centros penitenciarios que están sujetos a los contratos de prestación de servicio, ahora sí sean incorporados al patrimonio de la nación. Mediante este diálogo se acordó mejorar también con estos recursos las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, y que las autoridades penitenciarias, que finalmente son o somos los responsables, logren la cobertura y un mejor respeto a los derechos humanos. Aquí decir que sobre la parte de las conclusiones, ¿qué se logró en resumen? Se logró una reducción del costo, anterior por favor, reducción del costo al Gobierno de México de un 15%. Se logró que las instalaciones de los centros penitenciarios sean incorporadas a los bienes de la nación al concluir los contratos. También se acordó hacer una revisión permanente de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contrato, así como
que se busque siempre con las autoridades penitenciarias en los servicios el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y así se logra un daño irreversible a la hacienda pública y al patrimonio de los mexicanos y las mexicanas. Hay que decir que, la siguiente por favor, que sí, que aún hay procesos penales abiertos para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados que han hecho un daño al patrimonio de México. Recordar también que este acuerdo se inicia por la instrucción del señor presidente y se instruye a no pagar este año y sino hasta que se firmen los contratos para ya determinar ahí bien cuánto se va a pagar. Entonces, digamos, están suspendidos ahorita enero, febrero, marzo y abril, y a partir de ahora, ya que en los acuerdos vamos con las empresas haciendo los pagos correspondientes. Decir también, recordarles aquí que la adjudicación de los contratos se llevó a cabo por adjudicación directa de las empresas señaladas, que son estas que les voy a decir en un momento. Aquí están, por favor, en la lámina. En el caso, a ver, los tengo aquí ya en un resumen. En el caso de ICA, tiene 2 contratos y le compró a Exi Quantum. Y en el caso de Guía, de Hipólito Gerard, tiene un contrato. Y en el caso de Prodemex tienen 2 contratos de 2 reclusorios. Y en el caso de Imbursa le compró el contrato a Omex. Digamos, la deuda se la compró a Omex, y en el caso de BlackRock compró la deuda a la empresa Tradeco. 2 reclusorios, 2 penales están en contrato con ICA, 2 están de Prodemex y 2 están de Imbursa, 1 de BlackRock y 1 de Guía, decir. Finalmente, señalar, señor presidente, que este es un ejemplo de que cuando se sigue la filosofía de su gobierno de combatir la corrupción, se generan ahorros importantes a la hacienda pública que podrán ser destinados para beneficio de la nación. Y decir que seguiremos trabajando bajo esa directriz para que los bienes de la nación sigan estando en manos del pueblo y se eliminen los actos de corrupción donde medien recursos públicos. Sí, esto sería, y estamos pues preparados para alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es un buen acuerdo, una buena noticia para resumir o reiterar. Se firmaron estos contratos muy leoninos, es decir, muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública, para el pueblo. No hubieron licitaciones, fueron adjudicaciones directas, es decir, se entregaron los contratos para 8 reclusorios y con el compromiso de pagar año con año por la administración de los reclusorios.
en un tiempo de 20 años. Además de que el pago era excesivo y entre otras cosas se tenía que pagar habiendo o no habiendo prisioneros, reclusos, había que pagar el 100%. Además de eso, al finalizar el contrato en 20 años, las instalaciones seguían siendo de las empresas particulares. Esto es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta dónde se llegó, porque no fueron nada más los bancos, las minas, las grandes empresas de la nación, las tierras, sino se privatizaron hasta los reclusorios. Todo era hacer negocio al amparo del poder público, mediante el influyentismo y con el control absoluto del gobierno. Se tenía tomado al gobierno, se tenía secuestrado al gobierno. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de unos cuantos. Este acuerdo significa que no vamos nosotros a deshacer contratos, a incumplir con contratos de otros tiempos, que lo que buscamos es quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública y que logremos ahorros. Se habló con los empresarios y han aceptado. Pregoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, comparte esta información y sobre todo, recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.